En este espacio de tiempo daré una pequeña perspectiva según los últimos acontecimientos hacia dónde quiere llegar Mauricio Macri con todos estos eventos, los cuales él es responsable inmediato. Como ustedes saben, la economía entró en recesión, una condición necesaria para que las empresas ganen más dinero. En este momento, Macri está pagando los gastos de campaña, está apoyando a quienes financiaron su campaña y a quienes respaldaron políticamente su posición. Los sectores agrícolas más concentrados y algunas empresas nacionales vinculadas a capitales transnacionales. Ha aceptado las condiciones del Fondo Monetario Internacional para iniciar un proceso de endeudamiento que asusta. Muchos sectores sociales que se identificaban con el gobierno ahora están callados porque las medidas económicas que han tomado les han tocado el bolsillo. Cuando Mauricio Macri era candidato a presidente y cuando fue electo presidente, estaba procesado por espionaje y aún así, con un pie en prisión, la gente votó por él ante un Daniel Scioli que no estaba procesado. En otras palabras, las personas han elegido como presidente a una persona que fue acusada y procesada por un acto de delito, que quizás, para evitar la vergüenza de que por primera vez un procesado en la historia argentina reciba los atributos de la presidencia de la nación argentina, quedó suspendido su procesamiento hasta no haber nuevas pruebas, o tal vez por miedo, porque la nueva gestión está respaldada por las fuerzas reales de poder que son semejantes o similares a las que ahora han hundido hacia un estado fallido a los Estados Unidos mexicanos, al país hermano de México. ¿Por qué cito a México? Porque el plan económico de Mauricio Macri es ser México, que las sociedades vuelvan a dividirse en estamentos medievales. La servidumbre y una casta oligarca, una mezcla social de oligarquías y servidumbres, semejante a la que vivió Rusia en algún momento, es muy peligroso. Porque Argentina tiene 5 grandes regiones. La educación ha sido desmantelada. Empecemos por ahí. Con el ajuste del Estado y su pretensión de que la educación sea privada, habrá menos científicos argentinos de renombre en el mundo en las próximas generaciones, porque la educación privada ha demostrado no ser eficiente, al menos en Chile. Quienes egresan de esos colegios solo viven para pagar a los bancos, porque adquieren deuda para poder pagar. Ellos llaman crédito, pero es deuda. Tienen el alma vendida al diablo antes de poder cumplir sus sueños como hombres libres. Porque, ¿por qué digo esto? Porque Macri no es liberal. Macri no puede ser liberal porque está haciendo una política basada en la deuda externa, en pagar deuda anterior con deuda nueva, y así sucesivamente hasta que un día ya sea impagable.
¿Saben cómo cayó Juárez Selman? Cayó con una deuda impagable. ¿Sabe cómo cayó de la Rúa? Cayó con una deuda impagable. Y luego se preguntan por qué los Kirchner tuvieron tanto éxito. Tenemos una sociedad cínica. El 51% de la sociedad eligieron creer por un cambio. No sé qué cambio buscaban, pero ellos estaban convencidos que eran parte de ese cambio. Y el cambio no era otra cosa que un retroceso. Querían el pan y la torta. Y se quedaron sin el pan y sin la torta. Porque en Argentina existe un sector social que gana mucho dinero con su trabajo. Creen ser clase media, pero no lo son. Porque siguen viviendo de su trabajo. Continúan siendo personas que dependen de otros. Tienen una capacidad de ahorro, pero no viven de sus ahorros. Viven de su trabajo. Pierden su trabajo y pierden su nivel de vida, porque no son ricos y tampoco son clase media. Creen vivir como europeos y se han olvidado que alguna vez, para crecer, recibieron ayuda del Estado. No estoy hablando de planes sociales, estoy hablando de infraestructura creada por una política nacional. Estoy hablando de un cuidado en el crecimiento profesional equiparado con una inflación controlable. Estoy hablando de una política que no fue la mejor que se puede esperar en un país del primer mundo, pero en un país como Argentina, que todavía está en desarrollo hacia esa vía, fue la mejor que tuvimos en mucho tiempo. Sucede que muchas personas creen que Argentina es un país europeo y tiene que tener esas políticas europeas y no tienen la menor idea porque tienen una pobreza cultural imposible de medir, una gran arrogancia, pero una pobreza intelectual sobre la temática imposible de medir. Opinan alegremente, pero no saben exactamente qué políticas se han tomado. En este momento Europa depende económicamente de Estados Unidos, vive en el crédito norteamericano. Su moneda está respaldada por la moneda norteamericana y por el intercambio crediticio que hay entre los bancos que están vinculados con la moneda norteamericana. Es decir, el euro es solo una pantalla virtual que le ayuda a ganar mucho dinero a Alemania, pero no es dominante en la región de Europa. Estados Unidos quiere competir contra China económicamente, pero tiene una falla, es el dueño del dólar. China puede devaluar su moneda en cambio para poder vender productos más baratos porque lo produce más barato. Estados Unidos no puede hacer eso. Entonces, ¿cómo puede competir con China si su producción llega a ser más cara? Eso es muy fácil de resolver. Colonizando a las pequeñas naciones latinoamericanas. Estados Unidos ha tenido éxito en México. México habrá narcotraficantes, habrá un Estado fallido, es decir, una sociedad que ya no ve con empatía al Estado, ya le da igual si son independientes o no, ellos quieren vivir mejor y punto. Es más, ellos luchan por salir de México, porque en México no se puede vivir. En México no se puede vivir. La mano de obra barata que Estados Unidos necesita para abaratar sus productos está en Latinoamérica. Su intención con todas estas políticas de ajuste en los países latinoamericanos
el poder instalar sus empresas y pagar salario de hambre a cualquiera. ¿Y saben qué? Si fuese así, la sociedad lo aceptaría, porque es una sociedad servicial. Es una sociedad que no entiende qué es ser un país independiente. Saludan a la bandera, se enojan porque Justin Bieber o Bieber, como se le escriba o lea, ha insultado la bandera argentina. Sin embargo, eligió a Mauricio Macri sabiendo las políticas que iba a implementar, porque es una política que se habla de libre mercado, pero el libre mercado suprime las libertades individuales. El mercado no es un ser humano, es una entidad que utiliza seres humanos para poder crecer. Una entidad abstracta donde solamente un puñado de personas tienen oportunidades. El resto responden a consecuencias para ver si agarran alguna que otra migaja del gran negociado que hay en un sistema semejante al agroexportador del siglo XIX, que en esa época fue un éxito, pero hoy no puede serlo. Hoy no puede serlo. Hoy sí o sí necesitas industrias que produzcan bienes elaborados, producto final elaborado, exportable, para poder traer divisas al país. Es la economía real la que hace funcionar el resto de la economía. Si no, nos explica cómo se pudo haber vivido 12 años sin crédito externo. La economía real hace que esto sea posible, no la virtual que ahora Macri presenta, una economía basada en la deuda. Para que esa deuda exista, necesita que Argentina esté en tal crisis económica que los diputados de la nación se vean obligados a dar el visto bueno a cualquier tipo de préstamo con cualquier tipo de condiciones, sin siquiera poder pedir coima, por ejemplo. Seamos sensatos en esto. No hay santos en la política. Y no crean que las políticas de Mauricio Macri hará que se instalen empresas industriales de peso. Las empresas que se instalarán en Argentina son empresas que quieren exportar todo el litio que tiene Argentina, todo el oro que tiene Argentina, y no solo eso, sino que les subsidiemos con la promesa de que eso ayudará a que sus exportaciones sean mayores y el Estado pueda ganar a través de la regalía, de acuerdo a la cantidad de exportaciones que lleguen a haber. Una mentira grande. Las minerías de oro hace muchos años que son para el Estado una carga económica y grandes pérdidas económicas. Se llevan todo el oro al exterior y además el Estado le subsidia. ¿Cuál es la regalía? 15%. Con 15% no haces nada. Apenas recuperas una parte de los ingresos. Y van a parar a la provincia, que Dios sabe dónde están destinados esos fondos. Porque, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, el dinero que tienen muchas veces se lo destinan a pequeñas empresas de familia de diputados y amigos de diputados, amigos del gobierno de turno, en forma de subsidios. Ustedes piensan que no, que revisen los papeles, a dónde va todo el dinero. Se va en forma de subsidio. ¿A qué sector? Al sector hotelero, por ejemplo, en apoyo al turismo. ¿Por qué? Porque tienen que fomentar el turismo, entonces tienen que bajar el precio de los hoteles para que las personas... Entonces, ese verso que hace que el Estado, porque esos hoteles, esas empresas maman del Estado, esas empresas dependen del Estado, esas empresas que son rentables por sí mismos reciben más plata del Estado.
a la vez que habla de una necesidad del achicamiento del Estado. Lo que se está achicando no es el Estado, lo que se está achicando es la distribución de los ingresos en forma inteligente hacia una distribución oligárquica de los ingresos que atrasa al país. Porque la prioridad no es hacer una ruta, que un pueblo o crear nuevas viviendas, sino quién la hace. Y cuando vean, se dan la sorpresa que la hacen las mismas empresas que hicieron otras viviendas que a los 5 o 10 años están goteando porque el material es malísimo. El material utilizado es malo. Sin embargo, por todas esas políticas de ahorro que tiene la empresa, aún así son contratadas. Y lo sorprendente es que el precio inicial con que son contratadas sube con el tiempo y al final estamos pagando el triple o 10 veces más el costo de construcción. ¿Ustedes piensan que las obras se paran porque sí? Se paran porque están evaluando nuevas formas de subir el precio. Una obra tiene una fecha en la que debe concretarse y solo por causas naturales tendría que frenarse, pero en este caso se frenan 5 años y continúa así esperando que suba el precio, porque el precio del material sube. O casualidad, el material que venden son producidos por las mismas empresas a través de filiales o de empresa vinculada a la empresa de construcción. Se compran ellos mismos sus propios materiales. ¿Y ustedes piensan que este estado de corrupción de cosas son ilegales? No. Todo es legal. Ellos lo pueden hacer. Girar plata que está destinada a un grupo social hacia otro se llama reasignación paritaria. Ellos han legalizado toda la corrupción. Y cuando hablo de ellos, hablo de muchos grupos que incluye a grupos que en su momento se hacían llamar kirchneristas, grupos económicos y políticos, que ahora están con el actual gobierno haciendo sus propios negocios. Es verdad. ¿Se puede hacer algo con esto? No. Absolutamente nada. Hasta las próximas elecciones. Porque justamente el presidente Macri está buscando las condiciones que permitan llamar a un toque de queda y la suspensión constitucional necesaria para cometer los crímenes legalmente. Hablo de matanzas en las protestas, porque es un psicópata, es un enfermo, es un hombre hambriento de dinero. Si no nos explica cómo puede ser que todo ese saco de procesados sigan siendo funcionarios suyos, porque está rodeado de procesados de una causa u otra, y a la sociedad no le tibia, no le importa eso. La sociedad que le eligió prefieren elegir a un hombre como él, a un pobre tipo como él, en vez de elegir por sus hijos. Los jubilados de Córdoba, que querían un cambio, ahora están cobrando miserias. Todo tiene consecuencias. Y el argentino la va a volver a repetir en el futuro. No hicieron un balance. Fue un suicidio. El 51% de la población querían vivir como europeos, cuando apenas subsistían por su trabajo, gracias a unas políticas que ahora ya no tendrán más. Podrán volar en avión, podrán comprar del exterior, tienen permiso para sacar $2 millones, pero no tienen trabajo. Sus hijos no tienen trabajo. Sus familiares no tienen trabajo. Sus padres cobran menos. Se han cagado en todos, perdonen la expresión, pero lo hicieron hasta en sus propios viejos, por un cambio que era la vida de un europeo.
¿Por qué? Porque el imaginario es que allá no tienen problemas. Y allá hay más delincuencia que aquí. Hay mucha más delincuencia que aquí. Y lo dice una persona que sufrió 3 robos en su casa. Yo he sufrido 3 robos y el ladrón está suelto. Ha sido soltado por el juez. Me han robado en los años de presidente de la Rúa, 2001. Pasado un tiempo, esos ladrones los vi trabajar en la construcción. Hoy, seguramente, si no encuentran trabajo, volverán a robar porque su mente está hecha para eso, cuando hay necesidad y no hay trabajo. La sociedad eligió la inseguridad. Hasta el próximo video.